Esperamos tratar en esta noche con ustedes algunos principios bíblicos acerca de la paternidad. Cuando hablamos de paternidad, puede ser que ustedes inmediatamente empiecen a pensar en aquellos textos en Proverbios que hablan acerca de los padres y los hijos, o quizás en aquellos únicos dos textos en el Nuevo Testamento, en Colosenses o Efesios, que nos hablan acerca de el rol de los padres. Sin embargo, me encanta iniciar este tema acerca de la paternidad con un texto que quizás piensan, ¿y por qué con ese? Con 2 Timoteo 3, 16 y 17. Permítanme leerlo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Permítanme orar antes de continuar. Bendecimos tu nombre, Señor, y damos muchas gracias por tu palabra. Sin ella estaríamos perdidos. Aún teniéndola, Señor, a veces actuamos conforme a nuestros propios pensamientos en lugar de los tuyos revelados. Que tu Espíritu nos dé dirección, sabiduría, discernimiento. Gracias, Padre, por todos aquellos aquí que son padres, porque han gustado de la herencia tuya. En esta gran responsabilidad te rogamos, Señor, que tú les ayudes. Y a aquellos que no lo son, pero que sueñan con serlo algún día, venlos preparando para esta etapa tan hermosa en la vida de los seres humanos. Bendice a todo tu pueblo para que podamos tener unanimidad con respecto a estos aspectos tan importantes de paternidad que vemos en las Escrituras. Danos dirección en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. ¿Por qué empezar con un texto como esto si se va a hablar acerca de paternidad? Bueno, hermanos, porque es bueno recordar que las Escrituras son nuestro manual de fe y práctica. Y nosotros, los evangélicos, generalmente, si estamos en una buena iglesia, sacamos 100 en teoría. Cuando el examen práctico viene, entonces ahí empiezan los problemitas. Pero debemos tratar de unir una cosa con la otra. Lo que creemos debe manifestarse en la forma en que nosotros vivimos. Y la paternidad está incluida. Así que como padres, lo que queremos decir es que como padres, todo lo que necesitamos saber de manera elemental y fundamental para cumplir nuestra responsabilidad delante de Dios, está dado en las Escrituras de una manera explícita o implícita. Explícita o implícita. O se nos dice claramente, haz esto, no hagas aquello. O se nos dan ejemplos de padres que hicieron las cosas de una manera correcta, otros que lo hicieron de una manera incorrecta y sirven de enseñanza para nosotros. Así que todo lo necesario para el desarrollo de nuestra vida espiritual, así como para nuestro desempeño en este mundo como hijos de Dios, está en las Escrituras, y eso incluye la paternidad. Ahora bien, tratar en una sola sesión algo que es sumamente claro en las Escrituras y abundante es prácticamente imposible. Por lo tanto, cuando se me presentan las ocasiones en que solamente tengo un tiro que tirar, hay que elegir aquello que es lo más básico o fundamental. Dime algo acerca de la crianza. No tenemos tiempo para mucho, pero dime algo. ¿Qué tú crees que es lo más importante? Y sin pensarlo dos veces, yo respondo. Yo creo que las Escrituras nos enseñan que nuestra prioridad número 1A como padres es entrenar a nuestros hijos a obedecer la autoridad. El temor de Dios, todo eso viene sobre esa zapata. Pero debemos entrenar a nuestros hijos a obedecer la autoridad. ¿Y por qué decimos que es el punto de partida o el punto fundamental? Bueno, hermanos, porque todos nosotros, incluyendo nuestros hijos, tenemos la responsabilidad de obedecer a Dios en todo. La relación de nosotros con Dios es la relación de criaturas con el Creador. Él es el amo, nosotros somos los siervos. Él es el jefe, nosotros somos los subalternos. Él es el rey, nosotros somos los súbditos. Nadie puede tener una buena relación con Dios que no esté basada en la obediencia. Y el que se pone muy teológico, no, pero no la obediencia nuestra, claro que no la nuestra, la de Cristo, pero debe de manifestarse en obediencia práctica por parte de nosotros. Así que es elemental y fundamental desde pequeñitos que entrenemos a nuestros hijos a obedecer a la autoridad. Si nuestros hijos no aprenden a
a obedecer la autoridad visible y primaria que somos nosotros los padres, va a ser muy difícil que obedezcan a una autoridad que ni siquiera ven. En otras palabras, nosotros debemos modelar a nuestros hijos la autoridad de Dios. Es una autoridad delegada, no es una autoridad por lo que nosotros somos, es una autoridad delegada que Dios nos da para que hagamos las cosas a su manera. Así que, ¿cuál es la demanda para nuestros hijos? Cuando usted va a las Escrituras, está muy claro qué se espera de los hijos. Y se resume en dos palabras: obediencia y honra. Son como si fueran dos caras de la misma moneda. Efesios capítulo 6, los primeros 3 versículos. ¿Qué dice? Hijos, obedeced al Señor, en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres siempre y cuando te guste la instrucción. No, eso es una Biblia apócrifa la que yo cité. La de verdad dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. En todo. ¿Por qué razón, Señor? Porque esto agrada al Señor. Como decíamos, obediencia y sumisión es la responsabilidad de los hijos. Pueden haber otras cosas, pero eso es la base. Y como decíamos, son caras de una misma moneda. Cuando hablamos de obediencia, nos referimos a la sumisión voluntaria a la autoridad. Tiene que ver con acción. Es más un hacer lo que se ordena. Más adelante veremos que no es solo el hacer lo que se ordena, sino también cómo se hace. Pero eso lo trataremos ahorita de una manera un poquito más amplia. Por el otro lado está la honra, que tiene que ver con el respeto. Y esto tiene que estar implicado en la forma en que nos tratan. Hermanos, de verdad, a mí me da vergüenza ajena cuando veo a padres hablando con sus hijos y los hijos le hablan como si fueran iguales. El padre le dice: hora de irnos, que hay que alistarse, pero tú todavía no te has bañado. Al papá. Pero espérate. O peor aún, el papá le da una orden y él dice: pero tú haces lo mismo. Eso es inadmisible. Eso es inadmisible. Eso es una falta de respeto a la autoridad. No me malentiendan. No pretendemos que el hogar sea un recinto militar. No estamos hablando de eso. Usted debe de dedicar tiempo a su hijo, jugar con ellos, tirarse al piso, participar juntos de actividades divertidas, todo eso. Pero cuando papá o mamá habla, es la autoridad que está hablando y ellos tienen que obedecer. Y no pueden dirigirse a uno como si fuéramos iguales, porque en la escala jerárquica establecida por Dios no lo somos. Yo he visto madres y padres discutiendo con sus hijos respecto a un curso de acción. No, pero sí, no, pero... No. Eso es vergonzoso. Eso es pecaminoso delante de Dios. Para los hijos y para el padre que lo permite. Así que esto es lo primordial para nuestros hijos: obediencia y honra. Ahora, algunos de ustedes pueden estar pensando: pastor, pero yo pensaba que usted iba a dar principio de paternidad. Y hasta ahora lo que ha citado son los textos que hablan de lo que los hijos deben hacer. ¿No sería mejor que usted cite los textos de lo que los padres deben hacer? ¿Por qué razón empezamos citando lo que es la responsabilidad de nuestros hijos ante Dios? Por una sencilla razón: porque eso ellos no lo aprenden solo. Y los encargados de enseñárselo somos nosotros los padres. Los hijos nacen con una inclinación al pecado. Por naturaleza, dejados a la aventura, como decimos a veces, criados silvestres, no es verdad que ellos van a ser obedientes. No, eso hay que entrenarlo, porque eso va en contra de su carne, de su pecado interno, como el que tenemos nosotros. Así que Dios nos ha dado la autoridad, una palabrita a la cual se tiene resistencia hoy, porque se confunde autoridad con autoritarismo. No, Dios nos ha dado la autoridad y la responsabilidad para que enseñemos a nuestros hijos a obedecer toda autoridad. No solo la nuestra, sino también en otras esferas y sobre todo la autoridad de Dios.
Habiendo dicho esto, entonces podemos ir al versículo siguiente de Efesios, que es el versículo 4 del capítulo 6, donde se dice allá a nosotros los padres: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pregunta: ¿qué es lo que provoca a ira a nuestros hijos? Bueno, inmediatamente pueden venir a nuestras mentes muchas cosas. Que usted le prometa algo y no lo cumpla, que usted los compare unos con otros a sus hijos, o que le esté diciendo: mira fulanito, que y tú tal cosa. Que usted los discipline o les llame la atención con ira. Que usted use contra ellos palabras peyorativas o insultantes. Todo eso mueve a ira a nuestros hijos. Pero si vamos al texto, hay algo que el mismo texto dice. Dice: no lo provoquen, sino hagan lo contrario. ¿Y qué es lo contrario? Críenlos en la disciplina y amonestación del Señor. En otras palabras, lo que provoca a ira a nuestros hijos es cuando nosotros, sus padres, no los estamos criando en disciplina y amonestación del Señor. Claro, usted no se va a encontrar con ningún hijo que usted lo encuentre en una esquina, 4 o 5 años. ¿Y qué pasa? Estoy guapo. ¿Y qué pasó? Que tú no me estás criando en disciplina y amonestación del Señor. Usted no va a encontrar eso, porque ellos no tienen la capacidad para decirlo. Pero ¿saben qué? Mis hermanos, allá afuera la gente piensa que mientras más libertad se le da a un niño, más amor se le muestra y más felices son. ¿Saben qué? Aún los estudios de personas que no son cristianas muestran que cuando los niños crecen con barreras, con límites bien establecidos, y que cuando se quebrantan hay consecuencias, esos niños crecen con una gran estabilidad emocional. Para ellos es importante saber qué sí y qué no, hasta dónde sí y hasta dónde no. Y no que hacen lo que quieran y se convierten en los reyes y déspotas del hogar. Así que si no queremos provocar a ira a nuestros hijos, debemos dedicarnos conscientemente a criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Ahora bien, ¿qué significa esto? La palabra disciplina incluye, aunque incluye castigo corporal, abarca mucho más. Implica guía e instrucción. Por otro lado, la palabra amonestación incluye la idea de reprensión o advertencia. En otras palabras, nuestra educación debe incluir instrucción verbal y confrontación, así como castigo. Ese es el modelo bíblico. Instrucción verbal, confrontación y castigo. Se dan las instrucciones, si no se cumplen, tiene que haber consecuencias. No es el objeto de mi participación esta noche hablar del cómo. Simplemente lo menciono como algo que es elemental. Ahora bien, esta disciplina y amonestación del Señor, que son los términos usados en el Nuevo Testamento, son los equivalentes usados en el Antiguo, corrección y vara. Proverbios 29:15, ¿qué dice? La vara y la corrección dan sabiduría. Vara y corrección, disciplina y amonestación. Esos son los elementos esenciales. Ahora bien, hay dos elementos vitales mientras se levantan los hijos instruyéndoles en la disciplina y amonestación del Señor. Y pueden hacer una diferencia del cielo a la tierra. El primero de ellos es mucho amor. Mucho amor. Nuestra instrucción a nuestros hijos debe estar impregnada, bañada de un clima de amor. Hay padres que dicen: es que yo no puedo disciplinar a mi hijo porque yo lo amo mucho. ¿Y cómo tú ligas eso con Hebreos 12, citando el Antiguo Testamento, que dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina? Cuando oigo un padre hablando así, yo solamente tengo dos opciones: o le creo al padre o le creo a Dios. Y ustedes saben cuál yo voy a escoger, ¿verdad? O sea, Dios dice que la disciplina es una manifestación de amor, no de odio. Nosotros lo disciplinamos no porque hicieron algo que no nos gusta. Lo disciplinamos porque desobedecieron y se colocaron en una posición de fragilidad delante de Dios. Pero eso debe ser hecho en un ambiente de amor. Nosotros lo disciplinamos, lo corregimos y ya se cerró el caso y todo sigue igual. Usted lo sigue queriendo, lo sigue abrazando, lo sigue saltando.
Hay padres que cometen el error de disciplinar o castigar a los hijos y de al ratico cuando el hijo viene, échate para allá que yo estoy guapo contigo. Pero espérate, ¿tú no resolviste eso ya? Sí, y entonces, ¿por qué tú lo tratas así? No, para que él sepa, ya tú lo juzgaste. O sea, ya tú resolviste el asunto puntual. ¿Saben qué? Gloria a Dios que Él no nos trata así a nosotros. Nosotros dice que coge nuestros pecados y los eche del fondo del mar. Nos arrepentimos, resolvimos nuestro problema de pecado. Ya. Hay que seguir hacia adelante. Entonces, a veces es peor no ejercer la disciplina al estilo de Dios y ejercerla al estilo nuestro. Y castigamos entonces a nuestros hijos con el látigo de nuestro menosprecio. Ted Tripp, en su libro de Pastoreando el Corazón de Nuestros Hijos, recuerdo que dio un ejemplo de una escena que él vio en un aeropuerto. Había una niñita que parece que no quería obedecer y el método que la mamá escogió fue, imagínense un aeropuerto así, lleno de gente, desconocidos, y entonces la mamá dijo, pues no me interesa, pues no te voy a hacer caso. Y la niñita desesperada tratando de abrazarse a la mamá y la mamá le echaba para allá, échate para allá que no me interesa. Y le soltaba la mano. Era la forma de la mamá castigarla, pero eso no es un castigo, eso es una crueldad. La niñita asustada con su corazón saliéndosele. Lo único que yo conozco aquí en este gentío es mi mamá y mi mamá me está echando para allá. Esos son métodos humanos. Tiene que estar un ambiente de amor entre los esposos, entre los padres y con los hijos. Palabras tiernas, actos de amor, manifestaciones de amor. Pero el otro elemento es la consistencia. La consistencia. No podemos instruir a nuestros hijos conforme a nuestro humor. Todos nosotros tenemos personalidades diferentes y algunos son más temperamentales que otros. Pero hermanos, es por esto la importancia de aprender a vivir en todas las esferas por principios y no por circunstancias, por principios y no por sentimientos. Un día usted llega fresquecito, sus hijos hacen algo, usted los corrige. 3 días después usted llega explotado, soñando con que se va a tirar en una mecedora a leer el periódico. Y no bien se tira en la mecedora y está abriendo el periódico y se suscita la misma situación de hace 3 días. Y posiblemente usted piensa, la mamá está ahí, déjame quedarme callado, a ver si ya lo resuelve. Son muy típicos. A ver, la mamá que resuelva. No, posiblemente mamá se ha echado el día ahí resolviendo eso. Levántate, respira hondo, ora al Señor y ve y resuelve exactamente igual que como resolviste hace 3 días. Si no somos consistentes en la crianza, nuestros hijos tienen confusión y terminan pensando que el problema es que ellos hacen cosas que a nosotros no nos gustan. Y el problema no es si nos gustan o no nos gustan, el problema es qué es lo que Dios dice al respecto. Ok, habiendo dicho esto, tenemos que dar un paso todavía más adelante. No es solamente que debemos entrenar a nuestros hijos a obedecer la autoridad, sino que esta obediencia debe ser de corazón. Yo me sonrío porque algunos que están lidiando con ellos en este momento y posiblemente sienten que están agobiados. ¡Ay, estos muchachos! Y ahora entonces se les dice que no es solamente que obedezcan, sino que obedezcan de corazones con pastor. Pero ya hacer lo que obedezcan ya es, a veces me hace difícil. Y aparte de eso tiene que ser de corazón. Hermanos, el punto es que Dios espera que la obediencia sea de corazón. Ustedes saben que es que con la crianza no solamente es importante el qué, sino también el cómo. De hecho, eso es una de las grandes diferencias del cristianismo con otro tipo de religión. La mayoría de las religiones que no son el cristianismo, es suficiente el qué. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esto, y tú lo haces y ya, tú estás bien. El cristianismo no es así. El cristianismo tiene que ver con el cómo. No es solamente el qué. Los fariseos hacían el qué, pero sus corazones estaban lejos del Señor. No. La Escritura nos muestra la importancia del corazón. Proverbios 4, versículo 23, ¿qué dice? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Cuando la Escritura se refiere al corazón en este texto y en otros más, no se refiere a ese órgano de carne que bombea sangre y que es vital para nuestra asistencia. No, se refiere al asiento de nuestra personalidad. Todo lo que nosotros somos internamente, lo que realmente nosotros somos, se refiere como el corazón. El corazón es el control de la vida. Lo que somos por dentro es lo que termina determinando lo que seremos por fuera.
En ese sentido, lo que determina la conducta y lo que hacemos es una evidencia de la orientación de nuestro corazón. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo pensamos? Bueno, todo eso tiene que ver con nuestro corazón, nuestro interior. Es por esto que se da esto que el Señor dice en Marcos capítulo 7, versículos 21 y 22. Dice el Señor: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. ¿Ustedes recuerdan cuál fue el contexto en que el Señor dijo esto? Permítanme acordarles. Vienen los fariseos y le dicen: ¿y por qué tus discípulos no se lavan las manos como los demás, sino que comen con manos sin lavar? Y el Señor le dice: ustedes son unos hipócritas. Lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Y aún el Señor utiliza unas palabras que nosotros las asumimos porque están allí, pero no hubiéramos quizás esperado. Dice: ustedes no saben que lo que entra, luego se va y se va a la letrina. Dice: lo que contamina no es lo que entra, es lo que sale. ¿Y qué es lo que sale? Lo que está en el corazón, el asiento de la personalidad, donde está ese pecado con el cual venimos desde pequeñitos, desde que nacemos. Así que si vamos a trabajar con nuestros hijos, tenemos que estar seguros que vamos a trabajar con su corazón más que con su conducta. Lucas capítulo 6, versículo 45. Lucas 6, 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que, hermanos, tenemos que trabajar. Lo que significa, lo que hemos estado diciendo hasta aquí, es que el asunto central en la crianza de los hijos no es la conducta. No debemos ir tras un comportamiento, sino tras un carácter. Son cosas totalmente diferentes. En ese sentido, hermanos, no necesariamente se ha corregido cuando ha habido un cambio de conducta. Es por eso que debemos prestar más atención y más importancia a los asuntos del corazón que a los asuntos de la conducta. Yo recuerdo cuando estábamos criando, y pongo este ejemplo porque es un ejemplo, doy nombre porque es un ejemplo positivo. Si el ejemplo fuera negativo no doy nombre, pero el ejemplo es positivo. Y había una de las hijas del pastor Salvador que tenía un carácter un poquito fuerte. Y él estaba trabajando adecuadamente. Así que un día yo me acerco: ¿qué hay? ¿Cómo estamos, Salva? Y entonces le hago gracia a la niña. Y él, que la tiene cargada, le dice: saluda al pastor Marcos. Y ella hace algo típico. En lugar de obedecer la orden, ella se voltea a su papá y se abraza. Y su padre le dice: no, fulanita, saluda al pastor Marcos. Así que ella se voltea y me dice: hola. Para la mayoría de los padres es como: ya lo logramos, vamos a dejar eso ahí, vamos a cambiar la conversación, no vaya a hacer cosas que esto se complique. Pero no, él le dice: no, mi amor, así no, con una sonrisa. Así que ella se voltea y me dice: hola. Él sabía lo que estaba haciendo. Era no solamente que lo hagas, es que lo hagas de corazón. A veces en nuestra casa tenemos 3 hijas. La menor tiene ya 28, para que no piensen que están chiquitos, o sea que 28, 30 y 31. Hace un tiempecito de eso. Pero a veces uno las llamaba: fulana, ven acá, y les daba una orden. Ay, pero que yo estoy viendo tal cosa, o una excusa para no cumplir la orden. O sea, no, mi amor, veas eso y después tú sigues. Y ellas iban a hacerlo, con un detallito, que cuando iban uno nada más escuchaba, porque estaban de espalda ya. Y uno: hey, ven acá, ¿qué fue lo que tú dijiste? Entonces devolvían: nada. No, usted dijo algo. ¿Qué fue lo que dijo? No. ¿Qué dijiste? No, que entonces, qué sé yo qué. Entonces vamos a trabajar con el corazón. Vamos a trabajar con el corazón. Uno no lo puede dejar así. Fácilmente uno se autoengaña y dice: bueno, por lo menos obedeció y está yendo. No, está yendo, pero no lo está haciendo con buena actitud. Es por eso que Ted Tripp en su libro dice:
Un cambio en la conducta que no proviene de un cambio en el corazón no es recomendable, es condenable. Eso es una afirmación un poquito fuerte que si no se entiende el contexto se puede malinterpretar y aún uno pudiera decir no estoy de acuerdo. Porque ciertamente se espera un cambio de conducta, Dios espera un cambio de conducta. Pero Él está enfatizando la situación que se dio. Esto está en Mateo 15, donde Cristo ataca a los fariseos diciéndole a ellos que ellos le honraban de labios, pero que su corazón estaba lejos de Él. El problema de los fariseos no era su comportamiento, era su corazón. En un momento el Señor Jesucristo le dice, ustedes pueden hacer como los fariseos lo enseñan, pero no hagan como ellos hacen. En otras palabras, ellos enseñaban lo correcto, pero su corazón no estaba allí, no estaba con el Señor. Así que sí, debemos demandar una conducta apropiada, porque la ley de Dios lo demanda. Lo que estamos diciendo es que no debemos quedar satisfechos con eso. Debemos ir más allá y ayudar a nuestros hijos a entender la manera en que su descarriado corazón produjo la conducta desobediente. Déjenme darles un ejemplo. Déjenme darle varios ejemplos. Usted tiene 3 varones. Sábado. Y van a salir a un paseo que habían hablado. ¡Vámonos! Yo no tengo que conocer a sus 3 varones para yo profetizarle qué es lo que sucede. El corredero. ¿Por qué? Porque ellos van atrás y nada más hay 2 ventanas y ellos son 3. Adiviné. Ajá. Es que son iguales toditos. Entonces, usted se monta y cuando se monta ya hay un problema ahí atrás. No, que tú, que yo, que todo, que yo, que un lío, peleando entre ellos y se quiere. ¿Cuál es el tratamiento tradicional que nosotros le damos? En el mejor de los casos a veces, ¿verdad? Nos volteamos, ¿qué pasa? No, que no me dejaron la ventana y ya yo tengo 2 días que no cojo ventana. Entonces, nosotros fácilmente decimos, ok, la última vez, ¿a quiénes les tocó? A fulano y a fulano. Bueno, seguro le toca a Mengano, porque si él no tuvo la otra vez, entonces lo ayudamos a hacer un sistema, ténganlo pendiente, escríbanlo, y posiblemente se resolvemos ese sistema y se resolvió el problema. El problema no se ha resuelto, porque el problema no es la ventana. El problema es su corazón, que cree que son el centro del universo y que no le importa si el hermanito nunca le toca ventana, eso le da 3 pitos. Él si quiere ventana siempre. ¿Es un problema? ¿Eso es egoísmo? ¿Eso es falta de consideración al otro? Eso es un problema del corazón y es con eso que hay que trabajar. Es lo mismo que usted lo encuentra jugando. Usted ha visto eso, usted tiene un hijo, ¿verdad? Y tiene varios juguetes y hay uno que está arrumbado, que ya se cansó, no está jugando con él. Y un día vienen unos amigos suyos con niños de la edad y empiezan a jugar. Y el niño del vecino, del amigo, ve ese juguete arrumbado y va y lo coge. Inmediatamente viene el suyo, mío, pero tú ni lo usas. Entonces ahí empieza la discusión. Usted nada más los oye a ellos jalándolo. ¿Qué pasó? Que no me lo quiere prestar. Entonces ahí venimos nosotros, sí, pero préstaselo. Y entonces mira, mejor te voy a traer este. Y uno hace un mecanismo que resuelve los problemas de justicia, pero no resuelve el problema real. El problema real es un corazón malo. Ese es el problema. Un corazón que quiere hacer su voluntad por encima de todas las cosas. Y así crecen. Cuando somos más grandes aprendemos a no ser tan francos y abiertos y ya disimulamos. No somos tan claros como los niños, que cuando quieren algo lo dicen no importa cómo suene. Ya nosotros aprendemos que, no sé, que suena feo, pero seguimos deseando ser el centro y que las cosas sean como nosotros queremos. Entonces no es un cambio en el exterior, es un cambio interno. Si vamos más allá del aspecto conductual, y esta es la parte más importante, sacaremos a luz el pecado de sus corazones y esto es lo que los va a preparar para ser dirigidos al Señor Jesucristo. Hasta que nuestros hijos no entiendan que ellos tienen un problema serio que se llama pecado y que se manifiesta de tantas maneras, ¿por qué van a querer a Cristo? Y como padres, nuestra principal anhelo, obsesión, por decirlo de una manera que es una palabra que generalmente se usa negativa, pero vamos a tornarla en positiva, debe ser ver a nuestros hijos convertirse, conocer al Señor. Nosotros no podemos hacer eso, Ningún padre puede hacer eso.
Usted puede hacerlo perfecto y no depende de usted. Depende de Dios. Pero a Dios le place trabajar normalmente en la vida de aquellos que son sometidos a la enseñanza de su palabra. Esa es la forma misteriosa en que Él lo ha hecho. Por eso dice Tripp, y otra vez lo cito: la conducta es originada en el corazón. Así que la corrección, la disciplina y el entrenamiento, toda la crianza debe ir dirigida al corazón. La tarea fundamental de los padres es pastorear el corazón de sus hijos. Cuando ustedes se ocupan solamente de la conducta, es como este niño que tiene fiebre. Si usted le da un calmante o un analgésico, ¿qué va a suceder? Posiblemente se le quite o se sienta mejor, pero no resuelve el problema. Usted está trabajando con los síntomas, pero no está trabajando con el problema. El problema necesita antibiótico. Al criar, cuando solamente nos percatamos de la conducta, es como si estuviéramos dando analgésico todo el tiempo. Estamos tratando de quitar el dolor, de resolver los problemas conductuales, sintomáticos de un corazón pecaminoso, pero estamos dejando el corazón intacto. Y eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar. ¿Qué va a suceder cuando nosotros nos concentramos solamente en la conducta? Que sin quererlo vamos a estar criando fariseos que saben cómo comportarse, pero su corazón está lejos. En todas las iglesias, casi en todas las iglesias, hay experiencias de diferentes tipos de hijos. Hay estos que desde pequeños empiezan a ser rebeldes, ¿verdad? Hay otros que parece que dicen: mira, yo no voy a tener problema con papá y mamá. Así que ellos caminan aparentemente de lo más bien. Pero esos son los que cuando llegan a la mayoría de edad y se independizan, se vuelven locos. Y uno se queda: ¿pero qué pasó? Pero mira, fulanito, que era una muchachita tan de esto, un muchachito tan... no, que yo decidiera, yo me voy a meter en problemas, yo voy a hacer lo que ellos digan. Pero no se trabaja con su corazón. Estoy solo, voy a hacer lo que yo quiera ahora, por primera vez en mi vida. Y eso es terrible. Y nosotros como padres debemos tratar de detectarlo y de darnos cuenta y de trabajar por eso con el corazón. Por eso dice el proverbista al hijo con tanta frecuencia, Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón. No es solamente que yo quiero enseñarte algunas cosas, yo quiero tener tu corazón. Y sigue diciendo, y miren tus ojos por mis caminos. Es el mismo principio que Dios les dio a los israelitas en Deuteronomio, cuando estaba dando la ley, como parte de la ley. En Deuteronomio 32, 46 y 47, Dios les dice, y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. En otras palabras, no es solamente procuren cumplir la ley, es más allá. Apliquen su corazón, entréguense con todo su ser a hacer lo que Dios espera. Así que la pregunta ahora es, ¿y cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Evidentemente algo tan trascendental no puede tener una respuesta sencilla. Pero permítanme darle al menos 3 pautas. Una bien extensa y las otras 2 mucho más breves. Permítanme darle 3 pautas. La primera es la siguiente. Debemos entrenar a nuestros hijos a conocer sus debilidades y pecados. A ser objetivos, no para aplastarlos, sino para poder trabajar con ellos. Obviamente, mis hermanos, esto demanda algo. ¿El qué? Objetividad de nosotros los padres. Y ya aquí encontramos nosotros con un problema. Porque muchos padres son ciegos con sus hijos. Pregunta en cualquier colegio cristiano y le van a los profesores y le van a contar sus experiencias. Fulanito es terrible y lo sabe todo el mundo menos los padres. Todito conocemos ese caso. No. Y son capaces de cuando son llamados y decirle, mire, usted sabe, no, mi hijo no hace eso.
Bueno. Hermanos, una declaración como esa, dada por un evangélico, no es una declaración práctica, es una declaración teológica. Cuando un padre dice, mi hijo no es capaz de eso, hay que sentarle y darle un curso de teología. Tú y yo somos capaces de cualquier cosa, tú y yo. Vamos a empezar por ahí. Y si no entendemos eso, ay no, pastor, pero mire, mi niño, que usted no lo conoce. Mire, es una dulzura. Por eso yo le digo a los padres, mira esa hermosura tierna, así que dan ganas de comérselo de 3 meses, 6 meses que tú tienes en los brazos. ¿Tú sabes lo que es? Un impito. Mi hermano, si tú no entiendes eso, ya vas a empezar torcido a educar. Hermano, sigue siendo una delicia, sigue siendo una ternura, pero mi hermano, tienes que saber que viene con un corazón dañado. Nuestros hijos vienen dañados de fábrica, hermanos. Es por eso que nosotros decimos, o afirmamos por la Biblia, no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Es que ellos vienen así. Es verdad que hay aspectos que ellos copian de los padres. Si los padres son egocéntricos, bueno, el niño va a encontrar ejemplo. Pero hay situaciones que no tienen que ver con ejemplo. Yo recuerdo un niño, 2 años, muy energético, estaba en casa. Y mi casa es de 2 niveles, había un grupo de adultos arriba, había otro grupo abajo. Y en el medio, antes de subir la escalera, había un cabetero. Y él, ustedes saben como dice uno, que los niños duermen a uno, en el sentido de que se escapan y uno ni cuenta se dio. Nadie se dio que fulanito se fue. Y solamente se escuchó algo de cristal que se rompió. ¡Pran! El corredero, no por ver si era algo de valor, sino por el temor de que se haya cortado. Así que él está aquí frente al gavetero. De este grupo viene un grupo de adultos, entre los cuales estaba yo. Y él hace así, mira, con los ojazos así. Y entonces mira ahí, de la escalera viene bajando el otro grupo, de allá, de la escalera. Y él está así. Y el vidrierío. Y entonces su papá viene y le pregunta, fulano, ¿y qué fue lo que pasó? Y él hace así. Y en ese momento, el hermanito mayor, como no es adulto, él bajó a ver lo que estaba pasando, se quedó atrás. Y en ese momento viene bajando el hermanito mayor. Y él hace así y dice, ¿qué fue el hermanito mayor que lo rompió? Es el tipo de cosas que nuestros hijos hacen que uno tiene que mirar para otro lado para que no lo vean a uno riéndose. Porque se supone que uno debe de corregir el pecado, pero a veces, ¿verdad?, son geniales. Yo de ahí no saco de conclusión que, él es mentiroso porque él ve a sus padres pecando, mintiendo. No. Eso, venimos dañados de fábrica. Y con tal de obtener beneficio para nosotros mismos, somos capaces de cualquier cosa. Y eso es lo primero que como padres debemos entender. Nuestros hijos vienen con una naturaleza pecaminosa. Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hermanos, nuestros hijos nacen orgullosos, egocéntricos, iracundos, envidiosos. ¿Usted no ha visto a esos niños? 6 meses. Y si usted no le resuelve rápido el biberón, se ponen colorados que usted cree que se va a asfixiar. ¿Y de qué? ¿De una cuerda? Eso no es lindo, por bello que se vean. No, yo no estoy diciendo que se trata en ese momento eso, pero estoy diciendo que ustedes tenemos que ser conscientes que ellos vienen con esa tendencia hacia el pecado. Que si no se trabaja, crece y crece cada vez más. Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Para nosotros los dominicanos, ¿qué es la necedad? Un muchacho necio para nosotros los dominicanos, un muchacho que no se está tranquilo, que pone mano y que hay que... Fulano, no. Pero este muchacho sí es necio. Bueno, para el hebreo eso no es la necedad. La necedad para el hebreo es esa propensión, esa inclinación natural hacia el pecado con el que nace todo hombre. Por eso es que dice el necio en su corazón no hay Dios, es una necedad. Y dice que viene ligada, como si estuviera pegada con coquí, con ujú. ¿Usted ha visto cosas que usted pega con estos pegamentos? ¿Qué sucede? Si usted los quiere despegar, se van a romper por cualquier sitio, pero no por donde se pegaron.
Bueno, la Biblia dice, nuestros hijos vienen con esa inclinación al mal allá en lo más profundo. Es una verdad teológica fundamental para la predicación del Evangelio. Y no podemos ignorarla, no debemos ignorarla a la hora de trabajar con nuestros hijos. Muchos padres tienen la fuerte y dañina tendencia de excusar el pecado de sus hijos. Le dan una orden, el hijo no obedece y el mismo padre, en lugar de llevarlo a las últimas consecuencias, ¿sabe lo que hace? Es que él es tímido, es que él se acaba de levantar, es que él tiene hambre, es que él. No, mis hermanos. Por eso siempre les digo a los padres, si usted tiene a su hijo y le va a decir, saluda a fulano, una orden, esté seguro que usted está dispuesto a llevar esa orden hasta las últimas consecuencias. Si usted no está dispuesto, ¿sabe qué? Espere y usted le enseña eso después. Usted le enseña la gentileza después. Porque le hace un daño. Nosotros estamos todo el tiempo entrenando. A veces los padres creen que solamente estamos entrenando cuando le decimos a los hijos, ven mijo, vamos a sentarnos que te voy a enseñar algo. No, eso es una enseñanza formal. Pero estamos entrenando todo el tiempo, la forma en que nos manejamos, la forma en que nos conducimos con los vecinos, la forma en que nos conducimos con los familiares, la forma en que tratamos a nuestros cónyuges, la forma en que tratamos a las personas que trabajan con nosotros en el hogar. Todo eso es un entrenamiento para nuestros hijos. Todo el tiempo los estamos entrenando. Así que si usted decide decirle a su hijo una orden, después, cuando el hijo no la quiera cumplir, no le esté buscando la vuelta. Porque la única alternativa que deben tener cuando le damos una orden es obedecerla. Es obedecerla. Yo siempre he querido conocer a los padres de la juntilla. Sí, de la juntilla o de la junta. ¿Usted lo conoce? Si arma un lío en el colegio y su hijo se mete en un problema y los padres llegan a la casa diciendo que es la juntilla. Pero todos los padres, todos los involucrados llegan diciendo que es la juntilla. En otras palabras, la culpa la tienen los otros. Y entonces el hijo mío, el pobre, se dejó llevar. No. Yo siempre digo, yo quiero conocer a los padres de la juntilla, por eso nunca aparecen. Porque los padres de la juntilla siempre son los otros. O sea, yo nunca tengo el hijo que es de mal ejemplo para los demás. Hermanos, cuando estamos inclinados y no somos objetivos para entender las dificultades de nuestros hijos, nos estamos incapacitando a nosotros mismos para ayudarlos. Ese es el punto. Debemos de hacer el esfuerzo, hermanos, de ser objetivos, de conocerlos fielmente. Debemos hacerlos conscientes de sus debilidades para que puedan trabajar con ellas. Sí, yo sé que la mayoría de los padres pensamos que nuestros hijos son especiales. Cuando empiezan a hablar, no importa si empiezan a hablar los tres, wow, ¿tú viste lo que dijo? Siempre nuestros hijos son fantásticos y maravillosos. Y qué bueno. Pero tenemos que tener mucho cuidado que ese amor natural, correcto y como debe ser, no se convierta en subjetividad. Posiblemente, si tú le preguntas a un padre así de improviso, dime 5 virtudes o fortalezas de tu hijo. ¡Oh! Va por la Z. No, yo nada más te pedí 5. Ah, no, pero te puedo decir más. Ahora, toma el mismo padre después de improviso y dime 5 debilidades de tu hijo. Yo creo que él... Muchísima lucha. Y todos nuestros hijos tienen fortalezas y debilidades. Y si no conocemos sus debilidades, no vamos a poder ayudarlos. Y somos nosotros los encargados de ayudarlos. Es bueno que nuestros hijos entiendan no solamente el qué y el cómo, sino también el por qué. No solamente qué hicieron y cómo, sino por qué. Esto no significa que para ellos obedecer deben entender antes el por qué. No. Hay padres que caen en esa trampa, sobre todo cuando están pequeños. Cuando están pequeños. Usted le da una orden a su hijo y su hijo le dice, ¿y por qué? Hasta que él no aprenda a obedecer, no se tome la molestia. No porque tal cosa. ¿Por qué? Porque papi te lo dice. Porque papi, no, pero que yo no quiero. La vida no consiste en lo que queremos. Ya cuando están más grandes,
entonces usted lo trata de una manera diferente y debe en algunas ocasiones sentarse y explicarle el porqué de algunas instrucciones. Pero si queremos que nuestros hijos obedezcan de corazón, debemos ayudarlos a ellos a entender cómo somos nosotros y cómo es Dios. Pues Dios y no nosotros es el centro del universo. Y nuestros hijos vienen con ese chip, el centro del universo. Cuando las cosas no se hacen como ellos quieren, rabietas, gritos, caras, chuipitis, de todo. Eso hay que trabajarlo, mis hermanos. Más aún, conocer sus debilidades implica aún aprender a conocer sus procesos de pensamiento, sus tentaciones, sus inclinaciones pecaminosas. Usted puede tener mellizos gemelos, igualitos, y son diferentes por dentro. Y los que tienen aquí o conocen saben que es así. Igualito que a veces tú no lo puedes ni diferenciar, el de fuera. Y cuando tú lo tratas, tienen diferentes gustos, diferentes metas, diferentes personalidades. Debemos conocer qué es una tentación para nuestros hijos, cuáles son sus inclinaciones pecaminosas, con qué luchan, cuáles son las luchas que se dan en sus corazones para que podamos ayudarlo. Cuando ellos pecan, en lugar de nosotros preguntarle ¿por qué hiciste esto? Y cuando están chiquitos, nunca le pregunte por qué hizo eso, cuando están chiquitos. ¿Por qué? Por dos razones. Porque usted sabe mejor que él por qué lo hizo, porque es pecador. Y segundo, porque cuando usted le pregunta por qué, le está abriendo la puerta para que se excuse. Así que chiquitos, en la infancia, de 1 a 5 años, nunca le pregunte ¿y por qué tú hiciste? No. ¿Qué tú hiciste? ¿Qué te dijo papi? ¿Qué te dijo mami? ¿Y tú qué hiciste? ¿Y cómo se llama eso? Desobediencia. Y ellos con su propia boca se incriminan. Y entonces usted va trabajando con ellos. Pero usted le pregunta, ¿y cómo tú pudiste haberlo hecho de otra manera que no fuera pecado? Y usted se va a sorprender. Generalmente los padres vamos detrás de nuestros hijos. ¿Qué significa eso? Que generalmente nuestros hijos, cuando nosotros creemos que ellos están listos para algo, hace tiempo que ellos estaban listos. Eso es lo que sucede. Ven, mi hijo, y voy a hacer un ejemplo muy inusual. Digo muy inusual porque es impresionante, pero les voy a explicar por qué ahora. Ven, mi hijo, que te voy a hablar un poquito de educación sexual. Y uno ahí sudando, mira, mi hijo, y el muchachito va lejos hace rato. ¿Y por qué digo que ese ejemplo es extraño? Bueno, hermanos, porque tristemente nosotros nos convertimos, pero seguimos comportándonos como latinos. Yo hago con mucha frecuencia un experimento cuando estoy hablando de la importancia de la educación sexual a los hijos. En un auditorio como este, yo pregunto, ¿quiénes recibieron educación sexual de sus padres? Y si aquí se levantan más de 5, en este grupo, se levantan más de 5 manos, yo me sorprendería. No perpetuemos nosotros eso, más en el mundo donde estamos viviendo. O sea, tratemos con ellos ese tipo de cosas. Cuando pecan, ¿y qué de malo tiene la acción que tú hiciste? O en tu reacción, ¿tú tomaste en cuenta a Dios? Entonces lo estamos poniendo a pensar y lo estamos ayudando. En ese sentido, debemos entrenar a nuestros hijos a expresarse. Y aquí una vez nos encontramos con un obstáculo serio. El hombre dominicano no habla. En sentido general, ¿verdad? Hermana, si su esposo habla, dé gracias a Dios y dé ese golpe en el pecho. Porque esos son casos raros. Evidentemente, queridas hermanas, no deben de tener las expectativas de que nosotros hablemos igual que ustedes. Porque también eso sería demasiado pedir. Pero, venimos y crecemos. El hombre no habla de sus sentimientos. El hombre no habla mucho de cómo piensa o se siente con mujeres. Eso es machismo, eso es culturalmente implantado, pero culturalmente incorrecto. En mi oficina pastoral he tenido esposos, pastores que hablan demasiado. Digo, ¿y qué tú pensabas? ¿Que tú te estabas casando con una mujer por fuera solamente? Una mujer en toda su totalidad. Las mujeres hablan mucho.
Y no lo digo como algo peyorativo ni malo. Es parte de su naturaleza. ¿Eh? Sí. Qué bueno, porque mientras me hablan de ella, más callado te puedes quedar tú. Bueno, el punto es este, mis hermanos. Como padres, nos conviene crear en el hogar un ambiente donde las cosas se hablan. Yo tengo que resistir la tentación de irme por otro lado porque tengo el tiempo limitado, pero de verdad, hermanos, acostúmbrese a expresar su corazón, sus pensamientos, lo que piensa, lo que cree, para que pueda entrenar a sus hijos a hacerlo. Usted no puede ser como el padre que le dice a los hijos, tiene que comerte la ensalada, y usted no come ensalada. O sea, no, eso es incorrecto. Debo confesar aquí que yo empecé a comer ensalada después que mis hijas nacieron. Yo no comí ensalada, pero cuando mi esposa estaba embarazada, hablamos y parte de las cosas que hablamos fue esa. Mi amor, ¿tú estás de acuerdo en que tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestras hijas a comer de todo? Sí. ¿Eso significa que tú tienes que comer de todo también? Sí. Sí. Y yo empecé a comer ensalada. Yo como de todo ensalada. No le puedo decir que mi disfrute ni mi deleite, pero como ensalada. Y eso es algo sencillo. Pensemos ahora en aspectos de carácter. Tú quieres que tus hijos hablen, pero tú no hablas. No. Y créanme, hay aspectos de personalidad. Algunos hijos vienen que no les gusta hablar. Y uno tiene que hacer el esfuerzo de ayudarlos. Es obvio, hermanos. ¿Y para qué? ¿Que hablen para qué? Para saber lo que hay en su interior. Para no tener que estar leyendo. Ustedes no recuerdan en Corintios donde el apóstol Pablo dice que nadie conoció las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y Dios nos las reveló a nosotros por su espíritu. En otras palabras, el argumento de Pablo es este. Nosotros podemos conocer quién Dios es, cómo piensa, porque Él quiso decirlo en su palabra. De igual manera, si nosotros queremos conocer cómo mi esposa, cómo mi esposo, cómo mis hijos piensan, la mejor manera es oyéndolo de ellos mismos. No leyendo ahí las señales de humo. Y ahí en ese caso, a las mujeres a veces les gusta eso. A las esposas. ¿Y qué pasó? Yo estaba esperando que él me regalara tal cosa y mira lo que me regaló. Pero, ¿tú se lo dijiste? Bueno, pero él tiene que haberse dado cuenta. Ajá, oh. Ajá, sí, porque yo hice tal acción y hice tal otra. Bueno, mire, eso es muy romántico y si funciona, qué bien a veces. Hermano, nosotros los hombres tenemos que estar atentos a ellas. Esté atento, léala y sorpréndala. Pero querida hermana, a veces la lectura no es buena. Entonces salimos con cosas que no eran las que ustedes estaban esperando. Entonces hay que ejercitarse en todo eso. ¿Para qué? Para poder traspasar eso a los hijos. Cuando usted crece y usted provee esos ambientes, la comida juntos. Hay casas donde no se almuerza juntos. Almuercen juntos. ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Qué hiciste? Ahí habla todo el mundo de la familia, se ríe uno del otro, compartimos. Usted está conscientemente creando no solamente el hábito en ellos de hablar, sino el ambiente y el contexto adecuado. Eso no se va a dar solo. Tú y yo tenemos que hacerlo. ¿Con qué propósito? Con conocerlos, porque mientras más lo conozcamos, más capaces vamos a estar de ayudarlos a trabajar con sus propios corazones. Les repito, conocerse a sí mismos es lo que les va a mostrar su necesidad de Cristo. Así que necesitamos hacer eso. Ellos necesitan un corazón transformado. Y eso solamente puede ocurrir cuando hay convicción de pecado. Si no hay convicción de pecado, no hay transformación. Y la convicción de pecado viene a través de la conciencia. Ustedes recuerdan el ejemplo de Natán y David. Natán tuvo que hacer una ilustración donde David se autoincriminó y después tú eres ese hombre, ya no tenía más nada que decir. Y David inmediatamente cedió ante el peso de la evidencia y confesó. Así que esto es lo primero, mis hermanos. Debemos entrenar a nuestros hijos a conocer sus debilidades y pecados. Eso es importantísimo. Pero nosotros tenemos que ser un instrumento para eso y eso va a significar cambios
en nuestras vidas, aún en nuestras personalidades, por amor a ellos. En segundo lugar, y ya le dije que esto sí va a ser mucho más rápido, en segundo lugar, nuestros hijos deben tener la libertad, con respeto, de manifestar sus puntos de vista o desacuerdos. ¿Por qué? Porque esto va a reducir las posibilidades de que crezcan raíces de amargura en su corazón. Esto es lo que algunos llaman el principio de apelación. Con una actitud hacia la obediencia, debemos darle a ellos la oportunidad de apelar. Déjenme poner dos ejemplos en que se da uno y otro. Usted viene a la habitación de su hijo de 8 años y está leyendo un libro. Mi hijo, ya cierra el libro, hora de dormir. Ay, no, es que esto está muy bueno, yo no me quiero dormir, además nada más son qué sé yo qué. No, mi amor. Cierra el libro, apaga la luz y acuéstate. Segunda escena. La misma orden. Mi hijo, ya es hora de dormir, cierra el libro, apaga la luz y duérmete. Sí, papi, ¿te puedo decir algo? Sí, mi amor, dime. Está emocionantísimo y nada más me quedan 5 páginas. ¿Tú crees que lo puedo terminar? Mira, tiene que ser un papá demasiado terco y cacoduro para que le diga, no señor, es hora de dormir. 5 páginas. Entonces, pero ¿cuál es la diferencia? Él tiene una actitud de obediencia. Él no se está rebelando. Él nos está pidiendo el permiso. ¿Saben lo que eso hace? Eso nos libra de nuestras órdenes caprichosas, porque tú y yo a veces damos órdenes caprichosas. Aquí tenemos nosotros al hombre que tiene 4 hijos. Y el hombre, en la gracia de Dios, creció en un campo y el hombre se esforzó y se fajó. Y hoy un empresario aquí, en la capital. Pero hay un pequeño detallito. Los niños tienen 3 y 4 años y tienen que acostarse a las 7 de la noche. Y tienen 7 y tienen que acostarse a las 7 de la noche. Y van por 9 y tienen que acostarse a las 7. Entonces en un momento, no señor, cállese. Yo a mí yo me acostaba todos los días a las 7 y mira lo que yo logré y lo que el Señor hizo por mí. Así que esa era la hora de acostarse. Papá, se acostaban así en el campo porque no había luz. Y no había nada que hacer, Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se acostaban a esa hora, pero se levantaban a las 4. Entonces, Él está dando una orden que Él tiene la autoridad para darla. Pero es irracional. Y tú vas a perder el corazón de tu hijo si tú empiezas a dar órdenes irracionales. El hijo empieza a practicar baloncesto. Y resulta que la mamá es de este tipo de mujer muy común, donde la criaron en su casa y es muy temerosa. Y el hijo llega un día todo cortado y partido. Entonces, se pone nerviosa, lo sanan, qué sé yo qué. 2 días después ahí va el muchacho con su pelota. ¿Y para dónde tú vas? No, yo no quiero que tú juegues a basquetbol, eso es muy violento. Yo espero que haya un papá ahí que le diga, ay no, mi amor, espérate, déjamelo. No te preocupes, mijo. Se te rompe un brazo, te lo regalo el yeso, que si yo que a los 21 días tú sigues jugando baloncesto. ¿Por qué? Porque se le traspasan a los hijos aspectos de personalidad negativos. Resulta que el hijo le encanta un deporte que tiene ciertos riesgos. Y entonces los padres no lo dejan porque son temerosos. Eso crea en el muchacho cierta resistencia, cierta amargura. Porque son asuntos de personalidades. ¿Ven? Entonces, lo que los libra a ellos de ese tipo de situaciones y mantiene el corazón abierto hacia nosotros es que ellos tengan esa capacidad de apelación. Y en tercer y último lugar, no es posible dejar de reiterar la importancia del ejemplo. Nuestros hijos deben ver en nosotros un serio compromiso con vivir a la luz de las verdades que les enseñamos y que decimos creer. Usted ha visto en el mundo esos padres que le dicen al hijo, óyeme, yo no quiero que tú fumes, tú oye, ¿ustedes no han visto? Digo, pero es una locura. Y papá, ¿por qué tú fumas? Cállese, yo soy el que proveo los cuartos aquí. Bueno, ese muchacho solamente va a esperar llegar primero, posiblemente lo haga escondido por ahí. No, mis hermanos, tenemos que darle el ejemplo a nuestros hijos. Y en ese contexto, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Recomendación. A tus hijos, y no esperes que tengan 15 años para eso, de 5 años, de 4 años, a tus hijos, desde pequeño enséñales lo siguiente. Mi amor,
Si tú ves a papi o a mami haciendo algo contrario a lo que te hemos enseñado, no solamente tienes el derecho de decirlo, sino que espero que sientas la responsabilidad. Usted le está diciendo a ellos, no, es que esto es verdad, esto no es un decir ni es para ustedes. Estamos montados en este barco todito, estamos lidiando con un pecado. Y eso gana el corazón de ellos. Una vez, devocional familiar, las llamo, mis niñas pequeñas, quizá 4, 6, 7, y en el momento que ya se tardan un poquito en llegar, y en el momento que ya llegan, mi esposo y yo estamos hablando algo, y de ese tipo de cosas que uno se molesta, y yo le hablé ásperamente. Pero ellos ya habían llegado, ya se estaban sentando en la cama, y yo le hablé ásperamente, evidentemente nada, no mala palabra, ni mucho menos, pero ásperamente, quebrantando lo que dice Primera de Pedro. Así que yo le hablo, estoy incómodo, y deben haber sido segundos que a mí me parecieron horas de silencio, porque entonces yo me quedo, ¿y ahora qué hago? Pues ellas las tres fueron testigos, y le acabo de decir eso a mi esposa, pero tengo ahí, y el orgullo, yo no quiero pedir perdón. Así que un silencio sepulcral en lo que yo pienso que es lo que vamos a hacer. Así que yo respiro hondo y digo, ok, vamos al devocional. Así que arrancamos el devocional, todo bueno. Después que ya se van, ya yo me bajo un poquito y le digo, ay amor, perdóname de verdad. Yo te hablé. Independientemente de si tenías razón o no, ese no es el punto. El punto no es ese, el punto, te hablé mal. Perdóname, y lo resolví con ella. Al otro día, cuando viene el siguiente tiempo devocional, antes de empezar, yo pregunto, antes de iniciar, ¿cuántas de ustedes se dio cuenta de algo raro ayer? No quiero dar pauta para saber que, ¿verdad? ¿Cuántas de ustedes vieron algo raro ayer? Las tres manitos. ¿Qué ustedes vieron? Que tú le hablaste mal a mami. Sí, es verdad, ustedes tienen razón. Y yo les pido que me perdonen por darle ese mal testimonio. Yo anoche le pedí perdón a su mami y gracias a Dios ella me perdonó. Ahora, déjenme decirles algo. Yo me asombro que ustedes me hayan visto pecar y me hayan dejado así. Yo espero que cuando ustedes me vean pecar, ustedes, papi, tú lo estás haciendo mal. ¿Por qué? Y no decimos que lo queremos hacer bien. Entonces eso nos va a ayudar. Número uno. Pero número dos, lo mejor de todo es que eso va a ganar el respeto de nosotros. A veces pensamos que nuestra autoridad depende de que seamos impecables. No. Mientras más nos identifiquemos con nuestros hijos, que ellos sepan que nosotros también tenemos luchas, que nosotros también queremos desobedecer a veces, más se van a identificar con nosotros y más posible será que ganemos su corazón. Así que debemos ser honestos con nuestros hijos respecto a nuestras propias luchas y pecados, siempre de acuerdo a la información y a la edad que ellos que tengan en capacidad de manejar. A ellos les conviene saber que nosotros también tenemos luchas, tentaciones y que a veces desobedecemos. Así que hermanos, y ya aquí cierro. Tratar solo con la conducta de nuestros hijos es dificultar que vengan a los pies de Cristo. Lo voy a repetir, aunque está ahí. Tratar solo con la conducta de nuestros hijos es dificultar que vengan a los pies de Cristo. El evangelio es para pecadores caídos que necesitan un nuevo corazón. Dios quiere transformarnos, no solamente maquillarnos. Y los verdaderos cambios ocurren de dentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. El anhelo de todo padre cristiano debe ser que sus hijos conozcan a Dios y a su Hijo Jesucristo y que vivan para su gloria. Y esto no ocurre con solamente un cambio de conducta. La forma en que nosotros criamos a nuestros hijos y el precio en tiempo que estamos dispuestos a pagar revela mucho cuáles son nuestras verdaderas prioridades. Sí, mis hijos son lo más importante y nosotros trabajamos de sol a sol porque queremos lo mejor para él, la mejor universidad, la mejor casa, el mejor carro, pero no estamos ahí porque estamos produciendo. Nuestros hijos no quieren lo nuestro. Nuestros hijos no quieren a nosotros. Hay que dedicar tiempo a los hijos para interactuar con ellos, para ganar sus corazones y para poderle ministrar a sus almas. Así que herencia de Jehová son los hijos. Todos los que tenemos hijos tenemos una hermosa herencia. Que el Señor nos ayude a cumplir nuestra responsabilidad como Él espera, para su gloria
y como un bono para beneficio de nuestros hijos y de nosotros. Que el Señor nos guarde.